La realidad que crees que es sólida e inmutable es en realidad una construcción de tu mente. Cada experiencia, cada sensación, cada pensamiento moldea lo que percibes como verdad. ¿Qué sucede cuando te das cuenta de que tu mente tiene el poder de crear el mundo que te rodea? ¿Cómo cambia esto tu comprensión sobre la vida y tu propia existencia? La realidad, tal como la conocemos, no es un concepto fijo, sino una compleja tapicería tejida por la mente humana. Desde los albores de la filosofía, pensadores han debatido la esencia de lo que es real. La física cuántica, por ejemplo, sugiere que la observación influye en el comportamiento de las partículas subatómicas, desafiando la noción de que la realidad es objetiva e independiente de quien la observa. Esta idea provoca una profunda reflexión. Si la realidad es moldeada por la percepción, ¿hasta qué punto podemos confiar en nuestros sentidos? La mente, entonces, se convierte en un artista, pintando la realidad con los colores de nuestras experiencias, creencias y emociones. Cada uno de nosotros, por lo tanto, es un co-creador de su propia realidad, moldeándola a través de pensamientos y sentimientos. Esta construcción mental está influenciada por factores externos e internos, como la cultura, la educación y las experiencias personales. La naturaleza de la realidad es, por lo tanto, un reflejo de nuestra conciencia, un espejo que refleja no solo lo que vemos, sino también lo que sentimos y creemos. Al comprender esto, comenzamos a darnos cuenta de que la realidad no es un dato absoluto, sino una experiencia subjetiva que puede ser transformada y expandida. Esta percepción nos invita a cuestionar: si la realidad es una creación de la mente, ¿cómo podemos usar este poder para moldear una vida más rica y significativa? La relación entre Dios y la realidad es un tema que atraviesa culturas y religiones, planteando preguntas sobre el origen y la naturaleza de lo que consideramos real. Para muchos, Dios es la fuente de toda creación, la esencia que permea el universo. Esta visión sugiere que la realidad no es solo un producto de la mente humana, sino también una manifestación de lo divino. Cuando miramos la realidad desde esta perspectiva, comenzamos a entender que la creación no es un acto aislado, sino un proceso continuo en el que cada uno de nosotros participa. La idea de que Dios está presente en cada aspecto de la realidad nos invita a ver el mundo como un reflejo de la divinidad. Esta conexión entre Dios y la realidad implica que nuestras percepciones e interpretaciones del mundo son, de alguna manera, una interpretación de lo divino. Así, la manera en que percibimos la realidad puede ser vista como una forma de relacionarnos con Dios. Esta relación no es solo teórica, sino práctica, ya que influye en nuestras acciones, decisiones y la forma en que interactuamos con los demás. Al reconocer esta interconexión, somos desafiados a vivir de manera más consciente, entendiendo que cada pensamiento y acción resuena en el tejido de la realidad. La búsqueda de una comprensión más profunda de esta relación puede llevarnos a una vida más alineada con los principios divinos, donde la realidad se convierte en un campo fértil para la manifestación del amor y la compasión. La forma en que percibimos a Dios moldea directamente nuestra experiencia de la realidad. Para algunos, Dios es un ser distante y punitivo, mientras que para otros, Él es una presencia amorosa y acogedora. Estas percepciones influyen no solo en la espiritualidad individual, sino también en la manera en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Cuando vemos a Dios como un ser amoroso, tendemos a cultivar sentimientos de gratitud y compasión, lo que a su vez transforma nuestra realidad en un espacio de amor y conexión. Por otro lado, una visión de Dios como un juez severo puede generar miedo y separación, creando una realidad marcada por conflictos y divisiones. Esta influencia de la percepción de Dios es un poderoso recordatorio de que la realidad no es solo lo que vemos, sino también lo que sentimos y creemos. La manera en que interpretamos la presencia divina en nuestras vidas puede ser un catalizador para la transformación personal y colectiva. Al expandir nuestra percepción de Dios, abrimos espacio para nuevas posibilidades y experiencias, permitiendo que la realidad se despliegue de maneras inesperadas. Este viaje de autodescubrimiento y expansión de la conciencia nos invita a cuestionar: ¿cómo puede nuestra percepción de Dios ser un agente de cambio en nuestras vidas y en la sociedad? Los sistemas espirituales que adoptamos
moldean la manera en que percibimos e interactuamos con la realidad. Cada tradición espiritual ofrece una estructura única para entender la creación y la existencia. Estas estructuras no son solo creencias, sino también guías que influyen en nuestras acciones y decisiones. Por ejemplo, en muchas tradiciones, la idea de que somos co-creadores con lo divino sugiere que tenemos un papel activo en la formación de la realidad. Esta perspectiva nos empodera, ya que nos recuerda que nuestras intenciones y acciones tienen un impacto directo en el mundo que nos rodea. Además, los sistemas espirituales a menudo ofrecen prácticas y rituales que nos ayudan a alinear nuestros pensamientos y emociones con la creación consciente. Al comprometernos con estas prácticas, comenzamos a percibir la interconexión entre todos los seres y la responsabilidad que tenemos en la co-creación de la realidad. Esta conciencia nos lleva a una vida más intencional, donde cada acción se ve como una contribución al todo. La exploración de estos sistemas espirituales nos invita a reflexionar sobre cómo podemos integrar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias, creando una realidad que resuene con nuestros valores más profundos. La inmensidad de Dios es un concepto que desafía la comprensión humana. A menudo intentamos limitar lo divino a imágenes y representaciones que nos son familiares, pero este enfoque puede restringir nuestra percepción de la realidad. Dios, en su esencia, trasciende cualquier imagen o concepto que podamos crear. Esta limitación puede llevarnos a una visión distorsionada de la realidad, donde lo divino se ve como algo separado de nosotros, en lugar de una presencia que permea todo. Al expandir nuestra comprensión de la inmensidad de Dios, comenzamos a ver la realidad como una expresión de esta divinidad. Cada ser, cada elemento de la naturaleza, cada experiencia es una manifestación de lo divino. Esta visión nos invita a reconocer la sacralidad en todo lo que nos rodea, transformando la manera en que interactuamos con el mundo. La imagen que creamos de Dios debe ser un reflejo de su grandeza, no una limitación. Este viaje de descubrimiento nos lleva a una relación más profunda con lo divino, donde la realidad se convierte en un campo de aprendizaje y crecimiento espiritual. Al abrirnos a la inmensidad de Dios, somos desafiados a ver más allá de las apariencias y a reconocer la belleza y la divinidad en todas las cosas. La imaginación es una de las herramientas más poderosas que poseemos para moldear la realidad. Cuando usamos nuestra imaginación de manera consciente, podemos crear escenarios, experiencias y realidades que antes parecían imposibles. La capacidad de visualizar y manifestar lo que deseamos es un aspecto fundamental de la creación consciente. La imaginación no es solo un escape de la realidad, sino un puente hacia nuevas posibilidades. Al nutrir nuestra imaginación, estamos, en realidad, ejercitando nuestro poder creativo. Esta práctica nos permite explorar diferentes dimensiones de la realidad, expandiendo nuestra comprensión de lo que es posible. La imaginación también nos conecta con lo divino, ya que es a través de ella que podemos acceder a inspiraciones e intuiciones que nos guían en nuestro camino. Al reconocer la importancia de la imaginación, somos incentivados a cultivarla como una práctica diaria, permitiendo que nos conduzca a nuevas experiencias y realidades. Este viaje de exploración creativa nos invita a reflexionar sobre cómo podemos usar nuestra imaginación para transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. La dualidad de la luz y la sombra es una parte intrínseca de la experiencia humana. En cada uno de nosotros existen aspectos de luz y sombra que moldean nuestra realidad. La luz representa todo lo que es positivo, amoroso y creativo, mientras que la sombra simboliza el miedo, el dolor y las limitaciones. Esta dualidad no debe ser vista como opuesta, sino como complementaria, esencial para la totalidad de la experiencia. Al aceptar e integrar tanto la luz como la sombra, comenzamos a entender que la realidad es una danza entre estos dos aspectos. Esta comprensión nos permite ver la belleza en la imperfección y la sabiduría en las dificultades. La sombra, a menudo, es vista como algo a evitar, pero es a través de ella que encontramos oportunidades de crecimiento y transformación. Al abrazar nuestra totalidad, podemos crear una realidad más auténtica y rica. Este viaje de aceptación nos invita a explorar cómo la luz y la sombra se manifiestan en nuestras vidas,
permitiendo que la realidad se despliegue de manera más armoniosa y equilibrada. La interacción entre imagen y realidad es un fenómeno fascinante que moldea nuestra experiencia cotidiana. Las imágenes que creamos en nuestras mentes influyen directamente en la manera en que percibimos el mundo. Cuando visualizamos un objetivo o una intención, estamos, en realidad, moldeando la realidad a nuestro alrededor. Esta dinámica entre imagen y realidad es un poderoso recordatorio de que somos co-creadores de nuestras experiencias. La forma en que interpretamos las imágenes que nos rodean también desempeña un papel crucial en la construcción de la realidad. Si vemos el mundo a través de una lente de amor y gratitud, la realidad se convierte en un reflejo de esas emociones. Por otro lado, si nos concentramos en miedos y limitaciones, la realidad puede convertirse en un campo de desafíos y obstáculos. Esta interacción nos invita a ser más conscientes de las imágenes que creamos y de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Al nutrir imágenes positivas e inspiradoras, podemos transformar la realidad en un espacio de posibilidades infinitas. Este viaje de exploración nos lleva a una comprensión más profunda de cómo la imagen y la realidad están interconectadas, permitiendo que la creación consciente se convierta en una práctica diaria. La creación de la realidad es un proceso intrínsecamente ligado a la conciencia. Cada pensamiento, emoción y creencia que nutrimos moldea la realidad que experimentamos. Cuando nos volvemos conscientes de este proceso, ganamos el poder de transformar nuestras vidas. La conciencia es la clave que nos permite acceder a nuestro potencial creativo, permitiéndonos convertirnos en co-creadores de nuestra realidad. Esta práctica de creación consciente implica la atención plena y la intención deliberada. Al enfocarnos en nuestros deseos y aspiraciones, comenzamos a alinear nuestra energía con lo que deseamos manifestar. Esta conexión entre conciencia y creación nos recuerda que somos responsables de nuestras experiencias. La realidad no es algo que sucede con nosotros, sino algo que creamos activamente. Esta comprensión nos empodera a tomar decisiones más conscientes y a vivir de manera más alineada con nuestros valores. El viaje de creación de la realidad nos invita a explorar cómo podemos usar nuestra conciencia para moldear una vida más rica y significativa, donde cada momento es una oportunidad de co-creación. El amor es una fuerza poderosa que moldea la realidad de maneras profundas y significativas. Cuando actuamos desde el amor, creamos un espacio de conexión y armonía que resuena en todas las áreas de nuestras vidas. El amor no es solo una emoción, sino una energía creativa que puede transformar la realidad. Cuando nos conectamos con el amor, somos capaces de ver más allá de las limitaciones y desafíos, permitiendo que la creatividad fluya libremente. Esta energía amorosa nos inspira a actuar de manera altruista, a cuidar de los demás y a crear un mundo más justo y compasivo. El papel del amor en la creación es un recordatorio de que, al nutrir esta energía, estamos contribuyendo a la construcción de una realidad más positiva y armoniosa. Este viaje de amor nos invita a reflexionar sobre cómo podemos incorporar más amor en nuestras vidas diarias, permitiendo que esta fuerza transformadora nos guíe en nuestras acciones y decisiones. La evolución de la conciencia es un proceso continuo que nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. A medida que expandimos nuestra conciencia, comenzamos a ver la realidad de maneras nuevas e inspiradoras. Esta evolución no es solo un viaje individual, sino también colectivo, donde cada uno de nosotros contribuye al crecimiento de la conciencia global. La evolución de la conciencia nos invita a cuestionar nuestras creencias y a explorar nuevas perspectivas. Este viaje de descubrimiento nos lleva a una mayor empatía y comprensión, permitiéndonos conectarnos más profundamente con los demás. A medida que evolucionamos, comenzamos a darnos cuenta de que somos parte de un todo mayor, donde cada acción y pensamiento resuenan en el tejido de la realidad. Esta comprensión nos empodera a vivir de manera más consciente e intencional, contribuyendo a la evolución de la conciencia colectiva. El viaje de evolución de la conciencia nos invita a explorar cómo podemos expandir nuestra percepción y crear una realidad más rica y significativa. La armonía entre pensamientos, emociones y acciones
es fundamental para la creación de una realidad equilibrada y significativa. Cuando nuestros pensamientos, emociones y acciones están alineados, creamos un espacio de autenticidad e integridad. Esta armonía nos permite vivir de manera más consciente, donde cada acción es una expresión genuina de quienes somos. Cuando hay desarmonía, podemos experimentar conflictos internos y externos que dificultan la creación de una realidad positiva. Esta desarmonía puede manifestarse en forma de estrés, ansiedad e insatisfacción. Al cultivar la armonía entre nuestros pensamientos, emociones y acciones, comenzamos a crear una realidad más fluida y alineada con nuestros valores. Esta práctica implica la autorreflexión y la conciencia, permitiéndonos identificar áreas en las que necesitamos ajustes. La importancia de la armonía nos invita a explorar cómo podemos integrar nuestros pensamientos, emociones y acciones de manera más efectiva, creando una realidad que resuene con nuestra verdadera esencia. La diversidad de realidades y densidades es una característica intrínseca de la experiencia humana. Cada individuo vive en su propia realidad, moldeada por sus experiencias, creencias y percepciones. Esta diversidad es una expresión de la complejidad de la vida, donde cada uno de nosotros aporta una perspectiva única al mundo. Esta pluralidad de realidades nos invita a reconocer la riqueza de la experiencia humana y la importancia de la empatía. Al entender que cada persona vive en una realidad distinta, podemos cultivar una mayor comprensión y aceptación de las diferencias. Esta diversidad también se manifiesta en diferentes densidades de conciencia, donde algunas personas pueden estar más conectadas a aspectos espirituales, mientras que otras pueden estar más enfocadas en cuestiones materiales. Esta variedad de densidades nos recuerda que la realidad es multifacética y que cada perspectiva tiene su valor. La exploración de la diversidad de realidades nos invita a reflexionar sobre cómo podemos celebrar las diferencias y crear un espacio de inclusión y respeto en nuestras interacciones. La creación consciente es un proceso que implica la intención deliberada de moldear la realidad de acuerdo con nuestros valores y aspiraciones. Cuando nos alineamos con el amor, esta creación se convierte en una expresión auténtica de quienes somos. El alineamiento con el amor nos permite acceder a nuestro potencial creativo de manera más plena, permitiendo que nuestras acciones resuenen con la energía del amor. Esta práctica de creación consciente implica la atención plena y la intención clara, donde cada pensamiento y acción están dirigidos hacia la manifestación de una realidad más positiva. Al alinearnos con el amor, comenzamos a ver la vida como una oportunidad de co-creación, donde cada momento es una oportunidad de expresar nuestra verdadera esencia. Este viaje de creación consciente nos invita a explorar cómo podemos vivir de manera más alineada con el amor, permitiendo que esta energía transformadora guíe nuestras acciones y decisiones. La realidad es una construcción dinámica, moldeada por la mente y la conciencia. Al explorar estos conceptos, somos desafiados a expandir nuestra percepción y a vivir de manera más consciente e intencional. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el contenido y lo encontraste útil, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más videos como este. Hasta la próxima.